El primer militarismo. El primer militarismo va desde 1827 hasta 1844. En esta etapa gobernaron sucesivamente los caudillos militares. Surgen después de las guerras de la Emancipación y de la victoria de Ayacucho. Los caudillos militares sentían que tenían derecho a gobernar el país, por la simple razón de haber luchado por su emancipación. Los caudillos en el primer militarismo, los obstáculos impuestos para los legisladores a la democratización de la sociedad restaron fuerzas a las instituciones civiles, lo que fue aprovechado por los militares sobrevivientes de las guerras independistas, quienes dominaron la escena política, iniciando el primer militarismo en el Perú. Su presencia además hizo necesaria para resolver las tensiones fronterizas con Bolivia, la Gran Colombia y Chile. Los caudillos actuaban con el apoyo de un ejército no profesional y representaban los intereses de grupos determinados, a los cuales daban su protección, y una vez en el poder, se intercambiaban esos favores por sus apoyos. De ahí entre 1821 y 1845 hubo 53 gobiernos, se reunieron 10 congresos y se promulgaron 6 constituciones. Esto impidió la integración de la población peruana y obstaculizó la formación de un Estado-nación. Los caudillos no tuvieron la ideología única. Podían ser desde conservadores y autoritarios hasta románticos y chauvinistas. La situación de la Iglesia. Esta fue la única institución colonial que continuó extendiéndose en la etapa republicana, y su papel fue dar estabilidad social al nuevo contexto histórico del primer militarismo en el Perú. Se produjo una carencia de obispos, pues los que se ocuparon estos cargos para ser españoles fueron retornados a España. El gobierno peruano no pudo renombrar a otros en su reemplazo, hasta que la Santa Sede reconoció el derecho de la nueva república a designar sus autoridades eclesiásticas. A mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo, llegaron nuevas congregaciones desde Europa, las Hermanas de los Sagrados Corazones y los Salesianos, entre otras, que fueron fundando varios colegios. A pesar de todo, la iglesia siguió teniendo una gran aceptación. Obispos como el de Arequipa, José Sebastián, hicieron frente a la crisis de la iglesia durante los primeros años. Indígenas y esclavos. El establecimiento de la República no cambió mucho la situación de los indígenas. Por ejemplo, continuaron obligados a dar servicio personal y el tributo, ahora llamado contribución. Los indígenas eran ciudadanos solo en teoría. Por sus partes liberales consideraban que la autonomía e identidad comunal de los indígenas era un obstáculo para constituir una nueva nación. Quisieron obligarlos a integrarse al país mediante la participación económica, pero sin ninguna clase de orientación o apoyo del Estado, quedaron a la merced de los hacendados. Muchas comunidades campesinas se desintegraron. La situación de los esclavos no cambió realmente hasta su libertad, que llegó en 1854. Los hacendados seguían dependiendo de la mano de obra de los esclavos negros, pero el costo de mantenerlos fue cada vez mayor. Durante las guerras liberales, algunos esclavos habían aprovechado la situación para escapar de sus dueños, pero otros fueron reclutados de manera forzada para algunos de los bandos. Comenzamos con el primer militarismo. El primer militarismo inicia después de la independencia del Perú en el año 1821. Luego de la independencia del Perú se encontraba a la deriva y se necesitaban líderes políticos para dirigir al país. Ahí es donde entran los militares, quienes buscaban guiar al país. Sin embargo, ellos sencillamente pensaban en sus intereses y las decisiones que tomaban siempre tenían un fin en buscar sus propios intereses. La población media del Perú era de 1,5 millones y la mayoría de los ingresos estatales era gracias al diezmo indígena, lo cual era muy poco. La esclavitud aumentó y la clase criolla tenía dificultad para mantenerse.
Se buscaron crear congresos con el fin de mantener la estabilidad del país. Así aparecieron los congresos conformados principalmente por militares, extranjeros o comerciantes. Ahí es también donde aparece nuestro primer presidente constitucional, José de la Riva Agüero, en 1823. En este periodo hubo grandes crisis económicas debido a la falta de organización y la poca modernización que tenía el país. Ahí es donde también ingresa la inversión extranjera por parte de Inglaterra, ya que en ese entonces se venía produciendo la revolución industrial y el país tenía un poco de apoyo extranjero. Tras la creación de la Constitución Política de 1828, la cual fue la primera, llamada Constitución Madre, hecha por José de la Mar, pero después de la firma de la Rea Gamarra le hace un golpe de estado a José de la Mar y lo saca del poder, teniendo en sus planes junto a Santa Cruz unir Perú y Bolivia, pero no se llegó a ningún acuerdo. Posteriormente asumió el poder José Obergoso. Esto no le gustó a Gamarra, por lo cual se inició la primera guerra civil del Perú, pero Salaverry le da un golpe de estado a Orbegoso, convirtiéndose en el presidente más joven del Perú con 29 años, pero gobernó solo por un año. Pero tras una serie de sucesos se inicia la anarquía militar, que fue comprendida por los años 1841 a 1845. Pero Ramón Castilla llega al final al poder, donde se inicia la prosperidad falaz. Bueno, algunos temas a resaltar son la economía y los recursos naturales del primer militarismo, el cual coincidió con un periodo de auge económico en el Perú, impulsado en gran parte por la explotación de recursos naturales. La política regional y territorial. La pérdida de territorios peruanos a manos de Chile durante la Guerra del Pacífico fue uno de los eventos más significativos del primer militarismo. Esta tuvo un impacto duradero en la política y la identidad nacional del Perú. La lucha contra el caudillismo. A medida que avanza el primer militarismo, surgieron esfuerzos para poner fin al caudillismo y consolidar un gobierno centralizado y democrático. Eventualmente se produjo al entorno de la democracia y la restauración de un gobierno a fines del siglo XIX. Continuando con el segundo militarismo, tenemos las relaciones internacionales. El segundo militarismo coincidió como momentos importantes en las relaciones internacionales del Perú. Por ejemplo, durante el gobierno de Guillermo, el Perú se involucró en la Guerra del Pacífico en 1879 a 1873 y posteriormente en la guerra con Colombia en 1911. Lucha contra el caudillismo. A medida que avanzaba el segundo militarismo, hubo esfuerzos por parte de algunos sectores de la sociedad para poner fin al caudillismo y avanzar hacia un sistema democrático más estable. Estos esfuerzos finalmente condujeron a la restauración de un gobierno civil y democrático en el país. Movimientos sociales y protestas. Durante este periodo hubo protestas y movimientos sociales en respuesta a las políticas autoritarias de los gobiernos militares. Estos movimientos a veces llegaron a la represión gubernamental. Transición de la democracia. A principios del siglo XX se produjo una transición gradual hacia la democracia en el Perú, con la restauración de un gobierno civil y la adopción de una nueva constitución en 1904. Esto marcó el fin del segundo militarismo y el retorno a un sistema político más representativo. Gracias. Paso bien, profesor, paso bien, compañeros. Yo les voy a hablar del tercer militarismo. En el Perú se refiere al periodo que comprendía entre 1968 y 1980, durante el cual hubo un gobierno militar en el país. Esta etapa comenzó en un gobierno de golpe de Estado liderado por el general Juan Velasco Alvarado en 1968 y culminó con la llegada al poder con Fernando Belaúnde de Terry en 1980. Durante este periodo el gobierno militar implementó una serie de reformas en diferentes sectores como nacionalizaciones de las industrias y reforma agraria. También se llevaron a cabo políticas de redistribución de riqueza y se promovió el nacionalismo. Sin embargo, el gobierno militar también fue un objeto de crítica que tomaba decisiones y a represión pública. Y se produjeron violaciones de derechos humanos y limitaciones a la libertad de expresión y a la prensa. El tercer militarismo marcó un periodo de cambios significativos en la historia de Perú, pero también hubo la llegada de la controversia y conflicto a medida que se acercaba. Muchísimas gracias por su atención. En el día de hoy nos presentamos con el tema del militarismo.